La Fundación Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presentan su tema Conservación de suelos. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre que ofrece anclaje y nutrición a las plantas. Para que los cultivos nos ofrezcan rendimientos satisfactorios en la producción y por consiguiente ingresos económicos, es necesario conservar los suelos con un buen grado de fertilidad. Un suelo fértil es aquel que tiene unas propiedades físicas, químicas y biológicas que permiten a la planta una buena nutrición. Veamos cuáles son las principales propiedades físicas de los suelos. Textura. Es la proporción en que los separados de arena, limo y arcilla se encuentran componiendo un suelo. De tal manera que si un suelo contiene más partículas de arena, tiende a ser más fácilmente traspasable por el aire y el agua. Se habla de un suelo liviano. Pero, si en el suelo predominan las partículas de limo o arcilla, este suelo difícilmente deja pasar el aire y el agua. En este caso, hablamos de un suelo pesado. Ahora bien, si tenemos un suelo en el cual la arena, el limo y la arcilla le dan una textura suelta que permita la retención del agua y el aire, una fácil penetración de las raíces y un buen anclaje de estos, tenemos un suelo franco. Estos son los suelos más recomendables para la agricultura. La textura la podemos modificar llevándola a una forma franca o que se aproxime a esta mediante la adición de materia orgánica. Estructura. Es la forma como están aglomerados los separados de un suelo, de tal manera que pueden ser blocoso, columnar, laminar, granular o migajoso. Permeabilidad. Es la velocidad con que el agua atraviesa un suelo a través de sus poros. Está muy relacionado con la textura del suelo de tal manera que entre más liviano es un suelo, más permeable es. Los suelos francos son de una permeabilidad mediana, de manera que retienen el agua que las plantas necesitan para su normal desarrollo. Color. El color de un suelo es indicativo del contenido de minerales o de materia orgánica, de tal manera que los suelos oscuros nos indican mayor contenido de materia orgánica, en tanto que los suelos rojos pueden ser índice de contenido de hierro o de exceso de humedad. Contenido de materia orgánica. Esta es una condición muy importante en la fertilidad de un suelo, pues a mayor contenido de materia orgánica, mayor actividad de los microorganismos y macroorganismos de los cuales depende la actividad biológica del suelo, que hace que los minerales se conviertan en sustancias asimilables por las plantas. Acidez del suelo. La acidez de un suelo se mide por sus grados de acidez o de alcalinidad. Es lo que se denomina pH del suelo. El pH se mide en rangos que van de 0 a 14, considerándose 7 el valor neutro. De manera que un suelo que tenga pH inferior a 7
se considera ácido. Si tiene un pH superior, se toma como alcalino. La mayoría de los cultivos prosperan bien en suelos que están cercanos a la neutralidad, o sea, a 7. Propiedades biológicas. En el suelo se encuentran muchos macroorganismos o pequeños animales como insectos y lombrices, y microorganismos como hongos y bacterias, los cuales transforman el suelo convirtiéndolo en nutrientes para las plantas. Todos estos aspectos se encuentran en el horizonte A, también llamada la capa arable del suelo o suelo agrícola. Este suelo, por acción de las sucesivas cosechas y por la erosión causada por el aire, el agua y por prácticas inadecuadas de cultivo, van perdiendo su fertilidad, de tal manera que para mantenerlos en un estado productivo es necesario llevar a cabo prácticas de conservación de suelos. Veamos cuáles son los métodos más sencillos y económicos que nos permiten conservar el suelo. Localice bien los cultivos. Una adecuada localización de los cultivos es un método para conservar los suelos. Se ha comprobado que los pastos, los bosques y los cafetales, con buen sombrío, forman coberturas que protegen el suelo contra la erosión. Los residuos vegetales que se acumulan en el suelo son una muy buena defensa para estos, ya que aumentan el contenido de materia orgánica, mejoran la porosidad del suelo y mantienen la humedad. En cambio, los cultivos limpios, como maíz, yuca, hortalizas y otros, que necesitan mejor preparación del terreno y frecuentes deshierbas, dejan el suelo descubierto y expuesto a la acción de las lluvias, favoreciendo la erosión. Siembras en contorno. Consiste en colocar las plantas en hileras a través de la pendiente. De esta manera, los cultivos forman barreras para que el agua que corre sobre el terreno choque contra ellos, disminuyendo la velocidad y evitando así el arrastre del suelo. Al realizar estos cultivos en contorno, también se facilita llevar a cabo otras prácticas de conservación, como son la siembra de barreras vivas, las fajas de contención y las acequias de ladera. Veamos cómo se llevan a cabo cada una de estas. Barreras vivas. Son hileras de plantas permanentes, de crecimiento tupido, sembradas a través de la pendiente. Las barreras vivas se conforman con cultivos permanentes. Las fajas de contención consisten en zonas cubiertas de pastos o de otras plantas sembradas en contorno. Las acequias de ladera. Cuando por razón de la pendiente la erosión es tan alta que las barreras vivas y las fajas de contención no son suficientes, estas prácticas se pueden reforzar con la construcción de acequias de ladera, que son pequeños canales de 30 centímetros de anchura en el fondo, con taludes de 1 a 1 de profundidad y de desnivel variable. Se construyen a través de la pendiente y a distancias regulares, de acuerdo al uso que se le va a dar al suelo.
Terrazas individuales. Estas consisten en pequeños terraplenes de forma circular donde se lleve a cabo las plantaciones. Cobertura vegetal. Es importante mantener los suelos con una cubierta vegetal conformada por las plantas verdes y por tamo o desechos de cosecha, con el fin de evitar que el impacto del agua producido por la lluvia caiga directamente sobre el suelo, produciendo erosión. Rotación de cultivos. Se trata de no sembrar el mismo cultivo en el mismo lote en periodos sucesivos, sino alternando, por ejemplo, gramíneas con leguminosas, o cosechas que produzcan frutos u hojas con cosechas que produzcan bulbos o raíces, de tal manera que cada cosecha absorba diferentes nutrientes. Cultivos asociados. En este caso, es recomendable sembrar en forma conjunta dos tipos de cultivos. Por ejemplo, maíz y frijol, de manera que mientras el uno extrae nutrientes, el otro le aporta, como en este caso en que el maíz extrae nitrógeno que es introducido al suelo por la leguminosa, que es el frijol, tratando de mantener en equilibrio los nutrientes del suelo y evitando que estos se degraden. Barreras muertas. Consiste en colocar palos, piedras o cualquier otro material similar con el fin de que las corrientes de agua no arrastren los suelos. Clasificación de suelos. Si conocemos las características generales de los suelos, estos nos permiten darles un uso racional, evitando así la erosión y haciendo que estos se conserven en la mejor forma para que nos ofrezcan condiciones apropiadas para el desarrollo de los cultivos. Por esto es importante, para obtener productividad en la finca y conservar los suelos, tener en cuenta una clasificación de los suelos que se ha generalizado en su aplicación y que agrupa los suelos en 8 clases. Clase 1. Los terrenos de esta clase son apropiados para cultivos continuos, son planos, ya que sus pendientes no exceden el 3%, son tierras bastante profundas y fácilmente laborables. No hay erosión o ella es muy leve, son suelos bien drenados, exentos de inundaciones. Clase 2. Las tierras de clase 2 son casi planas, pues tienen una pendiente entre 3% y 12%. Tienen ligera o moderada erosión. Estos suelos son laborables y requieren prácticas sencillas de conservación, tales como drenajes, remoción de piedras. Por eso la erosión es moderada. Clase 3. Los suelos de esta clase son de mediana pendiente, pues del 22% al 35%, y tienen erosión moderada o severa. Son tierras laborables con buena capacidad productiva, pero requieren prácticas intensivas de conservación de suelos, tales como drenajes artificiales, terrazas, bancales, abonamientos intensivos y labranza en contorno y otros similares. Clase 4. Estos terrenos pueden estar comprendidos generalmente en el 1% y 12% de pendiente, pero los suelos son poco profundos y en muchas ocasiones estos terrenos pueden ser más escarpados que la clase 3. Esto es,
que tienen una pendiente mayor del 30%. Por esta razón son muy susceptibles a la erosión y por estar desgastados son muy difíciles de drenar. Pueden ser excesivamente permeables y tener baja fertilidad. Clase 5. Los terrenos de clase 5 pueden estar comprendidos con pendientes entre 48% y 55%. Son todas aquellas tierras aptas para el cultivo continuo, pero que pueden dar al agricultor buenas cosechas de pastos de corte y especies forestales. Clase 6. Los terrenos de esta clase están comprendidos por lo general en pendientes del 55 al 75%. Estos terrenos, por razón de su inclinación, están sujetos al lavado superficial y a la erosión por el viento. Estos terrenos pueden utilizarse en plantíos de bosques y pastos de corte, pero con medidas severas de conservación de suelos. Clase 7. Los terrenos de clase 7 pueden estar incluidos en áreas cuya pendiente es del 1 al 75% y más, pero con las siguientes características: suelos muy poco profundos, destruidos por zanjones escarpados, excesivamente pedregosos y muy erosionados. Estas tierras pocas veces pueden utilizarse para potreros y se limitan a explotación de bosques. Clase 8. Comprenden todos aquellos terrenos inclinados o no, pero que por ser estériles, degradados, salinos, áridos, enlodados en exceso, no sirven para usos agrícolas. Por lo general, su pendiente es mayor del 75%. Pueden utilizarse estos suelos como refugio de vida salvaje, recreación, construcción de abastecimientos de agua. No deben cosecharse de ninguna forma. Sin embargo, para su conservación es recomendable mantenerlos con vegetación espontánea y nativa.